te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a descubrir la fuerza que hay en su llamada y a descubrir sobre todo la identidad de quién es el que nos invita a seguirle. Pidamos al Señor que esa conciencia se despierte en nosotros día tras día. Presentamos al Señor a las intenciones de hoy. Presentamos el alma de Janet Ramírez de Jacobo y también presentamos la salud de María Emilia Sarria, de Elizabeth Brache y de Sonia. Con estas intenciones vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo que somos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por vosotros y pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Aquí vemos nosotros a San Pablo escribiéndole todavía a la comunidad de Colosas. En su carta se ha enterado de la buena conducta de ellos. Sobre todo pide todavía que consigan una inteligencia espiritual. Es importante entender eso. Sería uno de los mayores regalos. Poder saber exactamente lo que Dios quiere de ti. Tener la inteligencia espiritual para saber qué Dios exactamente quiere que haga. Ahora, falta saber si no tenemos esa inteligencia, si tenemos la capacidad de, aún sabiendo lo que Dios nos dice, si fuéramos capaces de hacerlo o incluso de no hacerlo. La inteligencia significa la sabiduría, el saber obedecer a Dios, saber hacer la voluntad del Señor. De esta manera, dice, la conducta será digna del Señor y fructificarán en toda clase de obras buenas. Obras buenas no significa aquí solamente como un adicional, un bonito adorno, como si la casa es la fe y la matica de adorno son las obras buenas. No es así para nada. Sin obras buenas esa fe no existe, no salva. Aquí San Pablo no se mete a discutir que la fe supone las obras, pero también las menciona como consecuencia normal de alguien que vive la fe. Por lo tanto, la fe no es solamente decir yo creo, la fe no es solamente ir a cursos bíblicos y aprender cosas, la fe no es saber mucho, la fe es hacer todo cuanto Él espera de ti. Y así vemos nosotros que el mismo juicio final será realizado en función de las obras que hicimos y nuestra condena será en función de las obras buenas que dejamos de hacer. Hay gente que le gusta decir, bueno, yo hago una obra buena en mi casa. Y así, eso no es una obra buena. Eso es vivir convivencia con los tuyos. Una obra buena es hacer el bien a quien lo necesita. Y por eso, en el juicio final, que aparece en el capítulo 25 de Mateo, se nos presenta diciendo, tuve hambre y me diste de comer. Y eso no se le da a un esposo, a una esposa, a los hijos. Eso se supone que están comiendo con uno. Es hambriento. Darle de beber al sediento. Visitar al que está en la cárcel. No a mi esposo o a mi esposa. Eso es normal tener que ir a visitar. Si mi esposo o mi esposa estuviera en la cárcel, claro que voy a ir a verlo. Pero eso no es una obra buena. Eso sería una obra obvia, una acción de vida en cuanto a que es la familia. Y así también con un primo, con un tío también. Una obra buena, porque hay gente que todavía no le cae bien un primo y computa como una obra buena tener que ir a visitar lo que está en la cárcel. Digo, bueno, pero esto es un deber familiar. Y el deber familiar no se puede comparar con una obra buena. La obra buena consiste en saber quién necesita y descubrir a Cristo en él y hacerle el bien. Al que está enfermo, al que está en la cárcel, visitarlo. Al forastero, recibirlo. Y al que está desnudo, darle de vestir. Hay personas que están en la diócesis muchas veces mandando ropa. ¿Por qué? Porque es muy hermoso entender que muchas veces nuestro ropero está lleno. Incluso de mucha ropa que uno sabe que nunca va a usar. Entonces tiene uno que aprender a dar de vestir. Quizás usted no conoce, pero usted sabe quién sabe. Y usted si tiene una ropa
que usted no va a usar y alguien que sabe quién la necesita, entre usted y esa persona hacen la obra buena. Y eso es importante entender esto así. Aunque no nos limitamos solamente a esto, porque hay mucha gente que se hace un bien limpiándose el ropero. Y eso tampoco es válido, como aquel que dice que ayuna y lo que hace es rebajar de peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de los sentidos con los que uno realmente está haciendo lo que se llama abundar en toda obra buena. Yo conozco gente que sabe que siente la necesidad de hacer el bien a los demás. Es una belleza. Cuando uno encuentra un alma que está haciendo eso y que sobre todo empuja a los demás a hacer obras buenas, también ayuda. Eso es una bendición. La iglesia está necesitada de estar llena de gente así. Gente que sea capaz de hacer el bien a los demás. Porque es de esa manera que damos testimonio al Señor. Damos testimonio a los demás del Señor, del amor de Cristo en nuestras vidas. Y por eso los colosenses no escapan de esa vocación. Y por eso Pablo está pidiendo. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, dice. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, al reino de la luz por medio de la redención. Siempre me encanta explicar esto, lo necesito explicar. La redención es la obra por la cual yo, siendo un pecador que no puedo liberarme de la esclavitud del pecado, viene Cristo y por su muerte en la cruz me rompe las cadenas que me ataban del pecado. Pero eso no es salvación. Aquí, el que cree que aquí acabó la cosa, aquí es que comienza la cosa. Porque hasta entonces tú no podías hacer nada. Tú no tenías ningún chance de obrar. Tú simplemente eras esclavo del pecado, de tus pasiones, y vivías en el reino de las tinieblas. Ahora, Él, por medio de la redención, te saca del reino de las tinieblas y te mete en plena luz del día. Pero en plena luz del día no te está pidiendo que te acuestes a coger sol, sino que comiences a poner tu fe a trabajar. Y entonces es cuando tú colaboras con Dios. Y la salvación se obtiene por un trabajo arduo, fruto de la redención, en la cual tus obras son las que te abren a ti el camino a entrar en el reino de los cielos, según está detallado en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en la descripción del juicio final. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor esta capacidad de mostrar la salvación a la que nosotros necesitamos experimentar. San Agustín decía, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Él no está hablando aquí de la redención. La redención no te toca a ti, le toca a Cristo. Él por su muerte te redime del pecado, pero Él te creó sin que tú decidieras, yo quiero vivir. Señor, créame, y te crea. No pasó eso nunca. Él te creó a ti sin que tú pidieras permiso. Te invitó a la vida. Ahora, te invita a la salvación. Y esa sí no lo puede hacer si tú no colaboras. Y tú no tienes excusa, ni tú ni yo. Porque la redención de Cristo me libera a mí de la fuerza enorme, aprisionadora del pecado. Hay gente que dice, no, yo no puedo. Y hay gente que utiliza incluso la palabra de Dios como justificación a pecar. Dice, no, porque el justo peca 7 veces. Entonces aquí dice, pero si el justo peca 7 veces, yo también puedo pecar. Yo peco. Es inevitable. Y la respuesta es no. Es inevitable sin la gracia de Cristo. Sin la gracia de Cristo tú no puedes hacer nada. Por eso Él dice, sin mí no pueden hacer nada. Pero la gracia de Cristo sin tu colaboración sería, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, dejar caer la gracia en saco roto. Te dio gracia para poder vivir la santidad y tú no la acogiste para poder luchar contra el pecado y vencerlo y vivir la gracia y la alegría del amor de Dios y de los hermanos. Te perdiste la oportunidad. Pero Él nos da la oportunidad por medio de su redención y a los colosenses los invita a vivir, porque han recibido la redención y el perdón de los pecados. Ya tu pecado está perdonado, te quita el peso del pecado que tiene sobre ti, esa fuerza del pecado, y ahora te invita a que con su gracia vivas cada día unido a Cristo, sirviéndole a Él y amando a los hermanos, en toda obra buena que pueda sobreabundar, porque sin ellas no puedes salvarte. Pero eso lo dice Monseñor Víctor Masalle. No, eso lo dice don Santiago en su carta. Santiago dice, ¿de qué le sirve al hombre decir que tiene fe y no tiene obra? ¿Acaso esa fe puede salvarle?
Y ese acaso es una pregunta retórica cuya respuesta es no. Así que si yo, a veces hay gente que se alimenta mucho y no hace ejercicio. ¿Qué le pasa a esa gente? Se vuelve grasosa, fofa. Así también pasa espiritualmente. Yo quiero ir a un curso bíblico y cuando acabe este no falto a ese curso bíblico y después a este y me he hecho 18 cursos bíblicos y no he hecho ni una obra buena. Soy un gordo fofo incapaz de haber puesto la fe en movimiento. Voy a la izquierda y tengo que pedir al Señor esa capacidad de poder responder, porque Él me llama y Él llamó a los suyos. Y aquí vemos en el Evangelio una llamada extraordinaria. Él usa su poder milagroso para que cuando ellos tiren la red, después de haber estado una noche entera tirando la red, no sacaron ni una sardinita, nada. Y ahora de repente lo primero que hace el Señor es sentarse en la barca, y no en cualquier barca, la barca de Pedro. Por eso se le llama a la iglesia la barca de Pedro, donde Jesús se sienta y enseña. El vicario de Cristo, que es el Papa, ese es el que ahora enseña en el nombre de Cristo sentado en la barca de Pedro. Pedro ya murió hace muchos años y seguramente ha participado de la resurrección de Cristo, pero ahora está Francisco, el sucesor de Pedro, sentado en su barca, enseñando e invitándonos a remar mar adentro. Dice aquí, rema mar adentro. Rema, después de enseñar, rema, profundiza la palabra. No te quedes en la superficialidad de las cosas. No te quedes solamente, fui a misa y se acabó la cosa, y a mí hay gente que dice, no, yo me fui a otra iglesia porque ahí nada más había misa. No, usted nada más fue a misa, porque hay un montón de cosas bellas que hacer. Hay un montón de situaciones y actividades y sobre todo obras buenas que se pueden hacer desde la iglesia. Bellísima. Ahora, si usted no estaba atento, entonces de repente usted cree que yendo allá, usted seguirá desarrollando el oído y seguirá engordando. Sin embargo, no pondrá en movimiento esa fe. Y ahora el sucesor de Pedro también nos invita a remar adentro. Profundiza en la palabra. No te quedes solamente en ella, masticándola, como dice Santiago, quedándote como un oidor de la palabra y no poniéndola en práctica, engañándote a ti mismo. Así dice Santiago. Es duro. Santiago da unos santiagazos duros cuando uno lo lee, porque es fuerte esa palabra y exige mucho para que nuestra fe no se quede fofa, sin movimiento, muerta. Y con esa fe no podamos experimentar la salvación a la que vino Cristo. Por eso, cuando remaron mar adentro, lo que no se podía entender toda una noche se entendió en una tirada de red. En una red tiraron todo y tomaron todo lo que no podían tomar en una noche entera. A veces usted se pasa en 18 cursos bíblicos y usted simplemente, ¡ay, qué bonito!, está deleitando la mente. Pero de repente usted una sola vez hace una obra buena a una persona pobre y siente que ha hecho más que nunca y más que todo lo anterior junto. Esa es la pesca bellísima, milagrosa que saca aquel que es capaz de, después de haberse dejado enseñar por Cristo, profundiza en la puesta en práctica de la palabra enseñada. Y por eso entonces Santiago y Juan, pero Pedro primero, él reconoce su pecado. Dice, yo soy un pecador, ¿no? Pero de ahora en adelante serás pescador de hombres. Él llama a pecadores a dejar de ser pecadores y a invitar a los demás a dejar de ser pecadores. Y Pedro, que con la fragilidad de su carne, recibe el don del Espíritu y ahora se transforma en la roca que sostiene a la iglesia. Toda la iglesia orando por él. Cuando él cayó preso en el libro de Hechos, toda la iglesia oraba por él. Y así también toda la iglesia ora por el Papa, por Pedro, y toda la iglesia ora por sus obispos, los sucesores de los apóstoles, y toda la iglesia ora por la iglesia y por todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para que pongamos nuestra fe en movimiento y no nos quedemos en una fe fofa, grasosa, que ha recibido mucho, no ha puesto en movimiento nada y entonces mantiene una fe que es incapaz de salvar al ser humano. Que el Señor nos ayude y nos permita a nosotros descubrir la fuerza de la fe en la llamada. Si el Señor
tú crees que no te ha llamado todavía, vas a tener que usar un hisopo y limpiarte los oídos, porque hace rato que a ti y a mí nos está llamando el Señor. Así que pon atención a la palabra y el Señor te llamará a poner por obra la palabra que el Señor te proclama. Si no la pones en obra, no estás entendiendo. Que el Señor te ayude a ti, me ayude a mí y nos ayude a todos a servir, a seguirle a Cristo, dejándolo todo, siguiendo detrás de Él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas a Él. Por nuestra iglesia, por nuestra parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestra nación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo y el presbítero diocesano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Janet Ramírez de Jacob, para que el Señor la acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos por la salud de María Emilia, Elizabeth y Sonia, para que el Señor se les haga cercanos, las toque y las sane. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito Danilo sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, Janet Ramírez de Jacobo y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos piedad. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula San Alfonso. Cerremos los ojos y hagamos la fórmula orando, unidos a esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a
Señor, te damos gracias por la alegría que nos das al saber que al morir por nosotros y resucitar, rompiste las cadenas del pecado y nos invitaste ahora con tu gracia a vivir la santidad, porque tú nos dijiste, sean santos como es santo el Padre que está en el cielo. Nos invitas a la santidad, no solamente una santidad de palabra, sino una santidad de vida. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, porque sin ti nunca podremos hacer nada bueno. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Ahorita en la homilía estaba diciendo yo que no valen, todos los cursos son muy buenos, pero un solo gesto de amor vale más que eso. Me estoy cortando la cabeza. A mí me encanta dar cursos bíblicos, pero hay que reconocer a Santiago que dice, la verdadera religión es asistir a huérfanos y viudas. Esa es la verdadera religión, asistir a los que están en tribulación y en necesidad. Así que tomemos nota de esto. Y si el curso bíblico no ayuda a eso, habría sido inútil. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias